Un saludo muy especial a nuestros amables televidentes. Les estoy dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga y les estoy dando la bienvenida para contarles algo más de la historia del municipio del Santuario y de sus personajes. Bienvenidos. Como es costumbre en nuestro programa, un mensaje, una historia para reflexionar. El día de hoy con el título ¿Quién me necesita? Dice así la historia y el mensaje que lo podamos reflexionar. Recibí una llamada telefónica de un buen amigo que me alegró mucho. Lo primero que me preguntó fue ¿cómo estás? Sin saber por qué le contesté muy solo. ¿Quieres que hablemos? Le respondí que sí y añadió ¿quieres que vaya a tu casa? Dije que sí. Colgamos el teléfono y en menos de 15 minutos estaba tocando a mi puerta. Yo hablé por horas de todo, mi trabajo, mi familia, mi novia, mis deudas. Él atento siempre me escuchó. En esa se nos hizo de día. Yo estaba agotado mentalmente. Me había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara, me apoyara y me hiciera ver mis errores. Cuando él notó que ya me encontraba mejor, me dijo, bueno, me voy, tengo que trabajar. Sorprendido le dije, ¿por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la hora que es, no dormiste nada, te quité toda la noche. Él sonrió y me dijo, no hay problema, para eso estamos los amigos. Yo me sentí cada vez más feliz y orgulloso de tener un amigo así. Lo acompañé a la puerta de mi casa y cuando caminaba hacia su automóvil le grité desde lejos, y a todo esto, ¿por qué me llamaste anoche tan tarde? Regresó y me dijo en voz baja, quería darte una noticia. ¿Qué pasó?, le pregunté. Fui al doctor y me dijo que estoy gravemente enfermo. Yo me quedé mudo. Él sonrió de nuevo y agregó, ya hablaremos de eso. Que tengas un buen día. Pasó un largo rato hasta que pude asimilar la situación y me pregunté una y otra vez, ¿por qué cuando me preguntó cómo estaba, me olvidé de él y solo hablé de mí? ¿Cómo tuvo la fuerza para sonreírme, darme ánimo y decirme todo lo que me dijo? Esto es increíble. Desde entonces mi vida ha cambiado. Ahora soy menos dramático con mis problemas y disfruto más de las cosas buenas. Ahora aprovecho más el tiempo con la gente que quiero. Situaciones como esta ocurren a diario. A veces nosotros nos centramos en nuestros propios problemas y la persona que nos escucha al frente, que tiene la gentileza de podernos escuchar, a veces tienen mayores problemas que nosotros y sin embargo lo hacen con un cariño y una dedicación tal que no nos damos cuenta de su situación. Solo al final, cuando ellos nos expresan la situación, podemos comprender que lo de nosotros era muy poco comparado para la situación que él estaba viviendo, como el amigo referenciaba aquí. El amigo habló toda la noche de sus problemas, de sus dificultades, y resulta que el otro estaba con una grave enfermedad casi al borde de la muerte. Para que reflexionemos cómo es nuestra relación con los amigos y disfrutemos más del tiempo, disfrutemos más de la relación con las personas que tenemos a nuestro lado y que los tenemos presentes.
Estamos en el mes de mayo y el mes de mayo hay muchas celebraciones. Es conocido como el mes de las flores, mes de primavera, mes de las madres, el mes dedicado a la Virgen María. Y en el mes de mayo también, o sea, en cada este libro, Santuarianos Sobresalientes, tiene personajes que han nacido en el santuario, fecha por fecha han nacido. Entonces yo quiero referirme a unos dos personajes nacidos en el mes de mayo, que por su trabajo, por su grandeza, son reconocidos aquí en los santuarianos ilustres. Uno de ellos trabajó en Pensilvania Caldas y el otro en San Antonio de Prado, en Medellín. Los dos tuvieron que tuvieron un protagonismo bastante amplio en el desarrollo de estas dos comunidades. Vamos con el primero, vamos a hablar del primero. Ellos son sacerdotes nacidos acá. Es el presbítero Rafael Amador Ramírez Gómez. De pronto no será muy conocido entre nosotros, quizás no nos han hablado mucho de su historia, y vamos a hablar en este espacio, en este momento, de él, del presbítero Rafael Amador Ramírez Gómez. Nació en el municipio de El Santuario el 1 de mayo de 1847, en el hogar conformado por los esposos Emidio Ramírez y Dionisia Gómez. Emidio Ramírez y Dionisia Gómez, familia sobresaliente por su espíritu cívico. Rafael Amador realizó los estudios de primaria en el santuario, luego pasó al Colegio San José de Marinilla, en donde terminó su bachillerato. De allí ingresó al seminario para adelantar los estudios eclesiásticos, demostrando desde su juventud ser un hombre fuerte y luchador. Recibió la ordenación, las órdenes menores hasta el diaconado, de manos del obispo también santuariano Valerio Antonio Jiménez Hoyos, el 10 de julio de 1870. Fue ordenado sacerdote por Monseñor José Joaquín Izaza. En sus estudios sobresalió por su don de gentes, siendo buen compañero y alumno aventajado. Por su comportamiento se granjeó el cariño de los superiores y profesores, quienes veían en él un hombre íntegro y un sacerdote que con su palabra cautivaba a la comunidad. Recién ordenado, fue nombrado como párroco para la población de Pensilvania Caldas, un municipio que tenía mucha selva y contaba con 400 habitantes extendidos en un territorio de 350 leguas, cubiertas de bosques y selvas vírgenes, incomunicado y en un completo aislamiento. Las poblaciones más cercanas a esta localidad eran Sonsón, Antioquia, Aguadas y Salamina Caldas. El padre Rafael fue un pelado aguerrido que supo afrontar todas las dificultades para sacar adelante el progreso tanto espiritual como social y material de esta comunidad. Supo ganarse el cariño de todas las comunidades, quienes apoyaban la obra de progreso para poder organizar su pueblo con pocos habitantes y construirlo como una ciudad floreciente, por lo que fue considerado como el fundador de Pensilvania. Si preguntamos quién fue el fundador de Pensilvania, nos van a decir que el presbítero Rafael Amador Ramírez Jiménez. Nos cuentan algunos que él se llevó
se llevó unas familias santuarianas para que vivieran allá en Pensilvania con él y les ayudara a fundar el pueblo. De aquí se fueron con todo el equipaje, con animales, con todos los productos que tenía las familias. Este padre, como misionero auténtico, pobló estas tierras, trabajó con todas las clases sociales, llevándoles el mensaje de Cristo, quienes veían en él al pastor que por medio de sus predicaciones los orientaba a seguir al Padre Dios por medio de Jesucristo. Un hijo ilustre de Pensilvania escribió algo sobre él. En sus escritos exaltaba la labor del prelado en todo lo referente al servicio y entrega por esta comunidad, y decía: no perteneció el padre Ramírez lo que en las capitales llaman al alto clero, pero sí a la clase más gloriosa y amada del Señor, que es la del misionero. El reverendo padre Ramírez, desde que empezó su sagrada misión, puso en acción todos los medios para conservarle a Pensilvania su buen nombre como población, desde la parte moral y religiosa. Contribuyó como ninguno a las obras de progreso, al abrir nuestros labios para evocar el nombre de este benemérito sacerdote, ministro de Dios. Nos descubrimos con todo respeto ante sus altas virtudes, que como guardián de la Iglesia Católica acopió desde que vistió la sotana negra, insignia poderosa para venir en la lid de las almas, a cuyos campos entró librando millares de batallas en bien de su grey. Bonito lo que escribió como testimonio este feligrés de Pensilvania. Fruto de su celo y virtudes, de sus consejos y sus prédicas, son las sanas creencias con que el pueblo de Pensilvania se ha distinguido, siguiendo los mensajes que dejó y venerando su memoria. En su trabajo como párroco fue incansable propagador de las buenas costumbres y un gran benefactor de la humildad. Abrió las arcas en beneficio de los huérfanos y las viudas. En una palabra, sus pocos bienes materiales los disponía para llevar a cabo las obras de caridad y de progreso del municipio. Siempre compartió su amistad con imparcialidad entre todos sus feligreses. Murió el padre Rafael dejando huellas imperecederas en el pueblo al que prestó sus servicios como párroco, es decir, allá en Pensilvania, en donde lo quisieron, lo admiraron por su amor y entrega a cada uno de sus hermanos, en quienes veía reflejado el amor de Dios para todos los hombres. Este artículo del padre Rafael Amador Ramírez Gómez fue escrito por la señora Isabel Aristizábal. Ella es miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces, un personaje que podemos referenciar hoy y conocer, y que fue uno de los pobladores de Pensilvania, dando así como una colonización en aquel departamento y en aquella población. Cuando hablamos de la historia del santuario, también hemos dicho que el pueblo santuariano ha sido un pueblo que se ha ido para diferentes regiones y allí ha hecho pueblos y se ha engrandecido también. Al hablar del padre Rafael Amador Ramírez Gómez, pues nos podemos dar cuenta de la labor que hacen
cuando salen a otras tierras. Salen y allí hacen historia, proyecto de vida, construye pueblos, se llevan los paisanos para que construya allá comunidad. Me imagino que, y algunos nos han conversado también, como hacía referencia en la nota anterior, de que salían familias y él las costeaba para que se fueran a trabajar allá, a sembrar agricultura, a levantar ganado, es decir, ayudarlo a poblar, porque llegó a una población de 400 habitantes, con eso que una familia muy pequeña, para formar toda una ciudad próspera. O sea, para ello tenía que recoger, entonces se llevaba personas de confianza, y se llevó a uno que fue benefactor de esa población, que fundó el hospital, fundó la iglesia y varias instituciones. Fue hermano de Monseñor Monseñor Botero Ramírez, Ignacio Botero, un hermano de él se fue para allá y fue benefactor de Pensilvania, y ayudó allí al hospital y a varias organizaciones. Ese fue una de las familias que él se llevó, un hermano de Monseñor Ignacio Botero Ramírez, que fue párroco aquí en el santuario también por muchos años, y ayudarle allí a su paisano a fundar ese pueblo. O sea que allí hay gran parte de la sangre santuariana, está allí en Pensilvania. Otro de los ilustres santuarianos que quiero hacer referencia en este día es también sacerdote, presbítero Benjamín Aristizábal Villegas, nacido en este municipio, en el municipio de El Santuario, el 5 de mayo de 1870, en el hogar de los esposos Benjamín y Rafaela, descendientes por vía materna del coronel Segundo Villegas y Rita La Serna. Nacido en El Santuario, Benjamín Aristizábal Villegas, descendiente del coronel Segundo Villegas, que prepararemos también la nota para hablar de este coronel. Realizó sus estudios de primaria bajo la dirección de Emidio Ramírez, compañero del anterior, siendo un niño retraído y gustoso de la vida en soledad y en el silencio. Se distinguió por ser uno de los mejores estudiantes del grupo. Desde los primeros años de su vida demostró gran entusiasmo por la vida religiosa, virtud cultivada por sus padres. Una vez terminó sus estudios primarios, ingresó al Seminario Conciliar de Medellín para seguir allí los estudios que lo llevaron al sacerdocio, distinguiéndose por su modestia, piedad y amor al estudio. Su ordenación sacerdotal lo recibió el 21 de octubre de 1906. Parece ser que un 21 de octubre también recibió el bautismo, donde fue recibido solemnemente, porque cuando nació con una salud muy precaria y fue bautizado por la abuelita. Entonces ya en el 21 de octubre recibió el bautismo en la iglesia, ya porque las personas, cuando un niño nace enfermo con peligro de muerte, cualquiera de la familia lo puede bautizar, y este es un caso que nos presenta aquí la historia, que la abuelita le echó el agua y después lo presentaron a la iglesia para que terminaran de hacerle los ritos bautismales. En el ejercicio de su ministerio sacerdotal fue nombrado en 1907 como coadjutor para la parroquia de San Roque,
en donde se entregó por completo a su apostolado. Allí estuvo durante un año ganándose el cariño de toda la comunidad por su sencillez, amabilidad, comprensión, a pesar del poco tiempo que permaneció en aquel municipio. En el año de 1808 fue trasladado a la ciudad de Marinilla, en donde permaneció por espacio también de un año. Allí dejó huellas de verdadero amor por sus feligreses, impulsando y acompañando todas las actividades que realizaban en bien del progreso del municipio, tanto espiritual como material. Por su actividad, dinamismo, prudencia y madurez, el obispo de ese entonces lo nombró como párroco para la parroquia de San Antonio de Prado, en Medellín, en donde inició sus funciones el 18 de enero de 1909. Durante su permanencia allí, en la parroquia, fue mucho el progreso que llevó a esa comunidad, llegando a convertirla en lugar de peregrinación por la fama de su santidad y por el trabajo que realizaba de una manera desinteresada y abnegada, trabajo social, apostólico, trabajo de profundización en la fe cristiana y lleno de amor y entrega a la comunidad. Su espíritu de servicio incondicional hacía que acudiera a atender a los enfermos, aunque fuera a altas horas de la noche. A caballo o a pie, se dirigía hasta los lugares más apartados de la jurisdicción de su parroquia. Motivaba a la comunidad para que trabajaran integrados y con espíritu de solidaridad para los hermanos más necesitados. Actitudes que despertaron en otras personas celos y envidias, llegándolo a acusar ante sus superiores con comentarios injustos, ya que decían que el padre Aristizábal Villegas estaba ayudando al alza de los pasajes y bendiciones para conjuros. Decían que fue acatada con extrañeza porque el obispo con estos comentarios le pidió que no hiciera más conjuros en la parroquia por los comentarios que hacían malintencionados, y él recibió esa orden con extrañeza y así la cumplió con humildad por el eminente clérigo, por el sacerdote, que con obediencia hacía lo que el obispo le dijera. En este caso era un caso injusto, pero así lo cumplió. Estamos en esta ocasión hablando de unos personajes del santuario. Estamos hablando del padre Benjamín Aristizábal Villegas, que fue párroco de San Antonio de Prado, cerca a Medellín, y que por muchos años él trabajó por el progreso espiritual, social y evangelizador de esta comunidad, también sembrando buenas virtudes. El padre Benjamín, como ya lo hemos escuchado, con grandes virtudes de piedad, de amor a Dios y de hacer enamorar a la gente por su humildad y santidad y sus muchas virtudes. Se dice de él que en sus predicaciones era enérgico, haciendo énfasis en la Eucaristía, el amor a Jesucristo sacramentado y a la Virgen María. Durante las Semanas Santas que a él le tocaba realizar, llegaban gentes de todas partes de los alrededores de San Antonio de Prado y de las localidades vecinas, ya que el padre le dedicaba mucha solemnidad a las Semanas Santas. Lo hacía con mucho gozo, con mucho entusiasmo, con mucha piedad, y que
eso hacía que atrajera a mucha gente de diferentes regiones cercanas para compartir con ellos la fe y poder recibir y crecer un poco más en el amor de Dios, en vivir la palabra de Dios, vivir el misterio pascual de Cristo. Sus celebraciones eran solemnes y muy apoteósicas que hacían que atrajera a mucha gente. Durante los primeros 10 años de su trabajo como párroco, adelantó la construcción del templo, colocándolo como uno de los mejores de Medellín y siendo orgullo de los habitantes de San Antonio de Prado. A él le tocó construir el templo, que allí puso su mano también, su gestión, para que ese templo fuera el de los mejores de Medellín. El clero del santuario lo tuvo como uno de los sacerdotes más eminentes que existía en la época, ocupando un lugar de privilegio entre ellos por su piedad, por su humildad, celo apostólico y demás virtudes que adornaban su vida sacerdotal. Es bueno resaltar estas virtudes de las personas que han salido de aquí a otras regiones y han dejado en alto, de cierta manera, el pueblo santuariano. Donde llegan, siembran desarrollo en todo sentido. El padre Benjamín Aristizábal Villegas falleció el 9 de abril de 1934, después de haber soportado una enfermedad por su carga laboral. Su muerte fue sentida por todo San Antonio de Prado, quienes lamentaron el fallecimiento del pastor que entregó toda su vida y trabajo incansable por esta comunidad durante sus 25 años. O sea, que fue párroco allí en San Antonio de Prado durante 25 años. Le tocó construir el templo, construir la comunidad, hacerlos trabajar en hermandad, en unidad. Sus honras fúnebres se realizaron en la parroquia que lo tuvo por muchos años como párroco, y sus restos mortales reposan en uno de los osarios del cementerio de San Antonio de Prado como reliquia de este prelado, que fue ejemplar para todos los sacerdotes santuarianos, que lo tenían como un motivo de ejemplo a seguir por su celo apostólico, por su virtud, por su piedad, por su espiritualidad. Entonces, dos personajes en el día de hoy, dos sacerdotes, el uno que fue a conquistar las regiones montañosas de Caldas allá en Pensilvania, y allí construyó y colonizó esa región con antioqueños, con santuarianos específicamente, y el otro que trabajó como párroco en San Antonio de Prado y también construyó allí una comunidad llevándolos al progreso, al progreso definitivo. Amables televidentes, muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes con estas historias, con la historia de los personajes del santuario. Así lo iremos haciendo semana a semana, llegando hasta ustedes con algo de historia, personajes, instituciones, lugares, fechas que van haciendo que la historia del santuario sea grande. Muchas gracias a ustedes, espero que todos estos programas les sirvan para culturizarnos un poco más y para conocer las raíces santuarianas.